Buenos días, soy Daniel Tejera y voy a hablar sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Para empezar, hablaré sobre Kafka y los diferentes aspectos de su vida. Después resumiré un poco la metamorfosis. Después hablaré sobre los personajes principales, los antagonistas y después los secundarios. Y finalmente haré una breve conclusión en la que relacionaré la metamorfosis con la autobiografía de Kafka. Para empezar, Kafka pertenecía a una minoría judía al igual que su familia. Kafka nació en 1883 en el Imperio Austrohúngaro. Su relación con el padre no era bastante buena, ya que el padre era capitalista y era un hombre que solo pensaba en los negocios y en que su hijo sea un gran hombre al igual que él, y no se fijaba en entender las ideas del hijo y las pasiones que tenía el hijo. En este caso el hijo era ideologista, que se dedicaba a reflexionar sobre su época y le gustaba escribir, y eso el padre pues no lo entendía y por eso hubo conflictos. Después, al pertenecer a una minoría judía, acabó sintiendo bastante soledad, ya que él tenía una pasión por escribir en alemán y los alemanes pues no le aceptaban, ya que era judío, y en su país natal pues tampoco le aceptaban, ya que él quería escribir en alemán. Y por eso acabó sintiendo un repudio por todas las personas y una soledad que más tarde representaría en el libro de la Metamorfosis. Ahora resumiré un poco el texto. El texto está escrito en media res, que significa que empieza en la mitad de la novela más o menos para captar la atención del lector. Empieza con una breve descripción de Gregorio y después va haciendo flashbacks para que los lectores se puedan hacer una idea de lo que era su vida. Era un chico pues trabajador, se pasaba el día viajando y no tenía grandes relaciones con la familia, ni tenía amigos. Con la familia el único así con el que se llevaba mejor un poco era con su hermana, ya que con los demás pues no se hablaba casi. Después de la Metamorfosis va surgiendo toda la obra, toda la novela, y pues cada vez le van queriendo menos y le van apreciando menos, ya que pues les empiezan a dar asco, y dada la incomunicación de Gregor por ser un bicho, y pues al final pues no le terminan de querer. Y finalmente el libro acaba pues con la muerte de Gregor por la incrustación de una manzana que le arroja el padre cuando se encuentra furioso, y también en parte por la soledad que él tiene y un poco por la depresión en la que entra. Y finalmente pues los padres se van de la casa, se mudan a otra, empezando una nueva vida ya sin Gregor en la familia. Ahora hablaré sobre los personajes. Empezaré por el padre, que era un hombre autoritario que mantiene a toda la familia a raya, al igual un poco que el padre de Kafka, y repudia a Gregor, en parte uno de los causantes de la muerte, al tirarle la manzana que acaba incrustada en el caparazón. Pues podríamos compararle un poco con el padre de Kafka, ya que los dos son de carácter estricto y autoritario, y los dos pues no odian a su hijo, pero al final acaban odiándole por la culpa que tiene, un poco por pues, lo que hace Gregory y tal. Después la madre se presenta como una mujer débil que padece de asma,
que bueno, pues que no tiene un poco ni voz ni voto en la familia y bueno, no tiene pasiones, su única obligación en casa pues es dedicarse a la costura y bueno, cuando vienen los inquilinos pues ocuparse de las necesidades de los inquilinos. Y respecto a la relación con Gregor, la madre pues siempre le quiere durante toda la obra, aunque no lo muestre. Después la hermana es una chica de 17 años, bastante responsable, que se ocupa también de tareas de casa y es la que al principio, bueno, cuando antes de la metamorfosis, la que mejor se llevaba con Gregor. Tiene, tiene como mayor hobby tocar el violín y bueno, y finalmente es la relación, acaba siendo un personaje bastante redondo, ya que pues empieza la historia queriendo a Gregor y acaba por odiarle y querer que se marche de casa por un poco por el asco que le da y por el asco que le da y por lo que hace Gregor que no le termina de convencer a la hermana. Estos son un poco los personajes principales que son los que más aparecen en la historia y también en parte los antagonistas, ya que todos acaban odiando a Gregor y causando un poco su depresión y serían los antagonistas. Y después los secundarios serían los inquilinos, que son personajes presentados como un poco lúdicos, ya que todos son tres y los tres visten igual y son hasta un poco graciosos. Y de estos personajes pues se ocupa de la madre de atender todas sus necesidades. Son pues personas que se ven obligados a acoger dada la mala situación económica que tienen después de que Gregor se vea incapaz de seguir trabajando. Y después otro personaje secundario son las que se ocupan de cuidar la casa, que son tres asistentas. La primera están ordenadas un poco por el nivel de miedo y repudio que tienen a Gregor. La primera es la que más repudio le tiene a Gregor y acaba dimitiendo ya que no puede soportar ver a Gregor y bueno, y promete no. La segunda asistenta es la que no le tiene tanto miedo a Gregor, pero sí que les pide a los padres que le dejen estar en la cocina para no acercarse a él y bueno, al final los padres pues la acaban despidiendo. Y la tercera asistenta es la más valiente, por así decirlo, aunque maleducada, ya que hace las tareas de Gregor y entra en la habitación de Gregor sin problema, pero hace sus tareas sin ningún cuidado y bueno, un poco le maltrata. Y es la que al final, cuando Gregor muere, pues le tira a la basura. Después otro personaje secundario son los inquilinos, que son los tres casi iguales. Se podría decir que son personajes hasta un poco, pues eso, graciosos, ya que visten igual y bueno, son las personas que se ven obligados a acoger dada la mala situación económica que tienen. Y el último personaje secundario es el jefe, el jefe es uno de los personajes secundarios así un poco que más me impactan ya que es uno de los que tienen lugar en la vida de Kafka en sí. Y es un buen ejemplo
de personaje capitalista, ya que cuando sufre la metamorfosis se ve que no sirve, que Gregor no sirve para nada y decide echarle, ya que solo piensa en el beneficio de su empresa y bueno, y si lo comparas con la época de Kafka, pues si lo comparas con la época de Kafka, si comparas con la época de Kafka, pues son dos personajes, si lo compararíamos con la burguesía de la época, ya que pues serían los capitalistas de aquella época. Y bueno, para concluir, me gustaría relacionar la metamorfosis con la vida, un poco la vida de Kafka, ya que en mi opinión y en muchas otras opiniones también, la metamorfosis es una mera representación de muchos de los aspectos de la vida de Kafka y también de muchos de los personajes de la vida de Kafka, como puede ser el padre de Gregorio, que se podrían hacer similitudes con el padre de Kafka en la vida en sí y el jefe capitalista que solo piensa en el beneficio de la familia con los pensamientos capitalistas y capitalistas de la época. Y bueno, y también pues el pensamiento en sí de la época se podría pues comparar con el mostrado en el libro.